Ya, eso, gracias. Ya. Antes una pequeña definición de qué es una ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica es una ecuación cuya incógnita o incógnitas se encuentran multiplicando o dividiendo a los logaritmos en sus bases o en el argumento de los logaritmos. Ya. Para explicar esto voy a poner una ecuación logarítmica. Si se escucha bien, no hay problema. Sí, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo de 2 gracias. Logaritmo de 2 más logaritmo de x más 3 va a ser igual al logaritmo de x más 5. Entonces aquí tenemos una ecuación logarítmica, que es la siguiente. Logaritmo de 2 más logaritmo de x más 3 es igual al logaritmo de x más 5. Entonces el objetivo de esto, de estas ecuaciones, es despejar la x en un lado y darle un valor. Entonces ya, aquí podemos ver que el logaritmo de 2 más logaritmo de x más 3 tienen algo en común, que es el logaritmo. Entonces vamos a sacar factor común, que va a ser logaritmo. El 2 le está multiplicando al logaritmo. Entonces esto está en multiplicación. Y el otro está x más 3 igual al logaritmo de x más 5. Entonces pasamos a resolver este problema de aquí, que es 2 que multiplica x más 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 2 por x, ¿cuánto nos da? 2 por x nos va a quedar 2x. 2x. Más 2 por 3, ¿cuánto nos da? 6. 6, muy bien. Nos da 6. Y eso va a ser igual a logaritmo de x más 5. Entonces, aquí podemos ver que tenemos logaritmo en la derecha y logaritmo en la izquierda. Entonces, cuando nos encontremos con esto, vamos a simplificar los logaritmos. Entonces se va a ir este logaritmo con este logaritmo. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 2x más 6 es igual a x más 5. Porque se eliminaron los dos logaritmos, ya que al pasar el uno al otro lado se le divide con el otro y se van. Entonces aquí nos queda como resultado que tenemos una ecuación normal. Entonces cuando tenemos una ecuación así, hay que pasar las x a un lado y los números al otro lado. Entonces nos quedaría 2x. Esta x que está en el otro lado, al lado del igual, ¿cómo pasa al otro lado? Si está positivo, ¿Sería negativo? eso sería negativo. Entonces nos queda 2x y hacemos lo mismo con el 6. Como está positivo en un lado, pasa al otro lado con negativo. Y nos queda 2 menos x. Esta x de aquí la hacemos de cuenta que tiene un 1 invisible. ¿Que le podemos poner o no? Entonces 2 menos x nos queda x. Es igual a 5 menos 6
¿Cuánto es 5 menos 6? Nos va a salir un número negativo. Cinco menos 6 nos queda menos 1. Entonces la respuesta nos queda que x es igual a menos 1. Y ahora vamos a hacer una pequeña comprobación. Entonces, esta x, el menos 1 de aquí, vamos a reemplazar en en las, en las dos logaritmos. Entonces, vamos a reemplazar la primera en x más 3. Esto sería igual a 0. Entonces, reemplazamos el menos 1. Menos 1 más 3. Menos 1 más 3, ¿cuánto nos queda? 2. 2, muy bien, 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente, que es x más 5. Aquí tomamos, para hacer la comprobación, tomamos los que tienen la x. Por eso no le tomamos al 2, porque no tiene la x. Entonces, resolvemos. Un menos 1 más 5. Y menos 1 más 5, ¿cuánto nos queda? 4. 4. Entonces aquí vemos que los dos son mayores a 0. Entonces esto es positivo. Ahora vamos con otro ejercicio. Borramos todo esto. No sé si alcanzaron a copiar, perdón. Les borré antes de tiempo. A ver. El siguiente va a ser este. Ya. Logaritmo de 3 más logaritmo de x menos 1 va a ser igual al logaritmo de 2 más logaritmo de x más 1. Un poquito más grande esto. Ya. Entonces la siguiente ecuación logarítmica nos queda logaritmo de 3 más logaritmo de x menos 1 es igual a logaritmo de 2 más logaritmo de x más 1. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos operaciones. Aquí logaritmo de 3 se está sumando al logaritmo de x menos 1 y en el otro lado está el logaritmo de 2 que se está sumando al logaritmo de x más 1. Entonces, como vemos que aquí tienen en común todos que tienen logaritmo, vamos a sacar factor común. Entonces nos quedaría logaritmo de este 3 le está multiplicando al logaritmo de x menos 1. Entonces sacamos factor común, que en este caso es el logaritmo, y sacamos los valores que están al lado. En este caso es el 3 y en el otro es x más 1, menos 1, perdón. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El 2, ¿al 2 a qué multiplicaría? Al logaritmo a x más 1. Entonces resolvemos. 3 por x, ¿cuánto nos queda?
3x. 3x, muy bien. ¿Y 3 por 1? 3. 3, muy bien. Y eso igual a el siguiente. 2 por x, ¿cuánto nos queda? 2x. 2x. Más 2 por 1, 2. 2, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí cuando tenemos los dos logaritmos en los dos lados? Se le simplifica. Entonces se va este logaritmo con este logaritmo. Y nos quedaría una ecuación que va a ser la siguiente. 3 menos 3 va a ser igual a 2x más 2. Entonces aquí el siguiente paso que hay que hacer es pasar las x a un lado y los números al otro. Entonces el 3x se quedaría ahí, le pasaríamos el 2x que está positivo, pasaría al otro lado con negativo, 2x es igual a 2, este 3 que está negativo pasa al otro lado con positivo, y nos queda más 3. Entonces aquí solo hay que sumar y restar. 3 menos 2, ¿cuánto nos queda? 1. 1. Entonces le vamos a poder dejar con x. Y 2 más 3, 5. 5. Muy bien. Entonces llegamos a la conclusión que la ecuación logaritmo de 3 más logaritmo que multiplica x menos 1, que es igual al logaritmo de 2 más logaritmo de x más 1, nos queda 5. ¿Alguien no entendió algún paso, alguna parte que quiera que le repita? ¿Tiene alguien una duda? ¿No? Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. El siguiente ejercicio es este. Sería logaritmo de x elevado al cuadrado menos 9, cero paréntesis, ay, sí, menos 9, cero paréntesis, menos logaritmo de x menos 3 va a ser igual al logaritmo de 3 más logaritmo de 2x. No. A ver. Bueno, esta parte de aquí es ahí al lado, solo que se me bajó todito. Ya. Entonces aquí tenemos que el logaritmo de x elevado al cuadrado menos 9 se le resta al logaritmo de x menos 3, que sería igual al logaritmo de 3 más logaritmo de x, 2x. Entonces, recuerden la propiedad que decía que cuando un logaritmo se restaba, se le ponía en ecuación, se le ponía en fracción y nos va a quedar lo mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Va a ser logaritmo. Entonces vamos a pasar a hacer esto.
sería lo que está restando va a pasar a hacerse fracción. Entonces nos quedaría logaritmo de 2 menos 9, eso sobre logaritmo de x menos 3. Ya que aquí el logaritmo de x menos x al cuadrado menos 9 se le resta el logaritmo de x menos 3. Entonces con esta propiedad nos queda lo mismo, pero en fracción. Entonces ya sabemos que cuando veamos un logaritmo que está en fracción, también puede representarse como una resta. Y nos quedaría al logaritmo de, aquí en este caso está el logaritmo de 3 más logaritmo de 2x. Entonces los vamos a pasar a multiplicar, ya que tienen el mismo factor, que es logaritmo. Entonces logaritmo por 2x. Entonces pasamos a realizar la siguiente. Aquí tenemos ya, logramos despejar los logaritmos. Entonces nos queda el logaritmo en un lado y logaritmo en el otro lado. Entonces nos queda lo siguiente. Lo voy a poner un poquito más para acá. X elevado al cuadrado menos 9, todo eso sobre X a la menos 3 va a ser igual. Aquí vamos a descomponer este 3 por 2x. Le vamos a descomponer y nos quedaría x más 3 x más 3. Entonces aquí vamos a pasar este x menos 3 que está dividiéndole al x elevado al cuadrado menos 9, va a pasar a multiplicar al x más 3. Entonces esto va a ser igual a x elevado al cuadrado menos 9 va a ser igual a x más 3 que multiplica a x menos 3. X menos 3. Esperen, aquí nos faltó un datito. El de aquí, el que le pasamos a descomponer. Entonces nos queda, de este 2x por 3, nos queda x más 3 y x menos 3. Ya que multiplicarle nos va a quedar 2x por 3. Y aquí, en este paso de aquí, vamos a sacar un mínimo con un múltiplo. Que en este caso va a ser, aquí está el x más 3 y x más 3 menos x menos 3 está sobre 1. Entonces vamos a sacar un mínimo con un múltiplo que va a ser x menos 3. Entonces, x menos 3.
Ya, entonces al resolver esto, lo voy a poner un poquito más acá. Los x menos 3 se van a ir, ya que les dividimos para todos. Se va a simplificar este x menos 3 con este x menos 3. Entonces se van a ir. Y el resultado de esto nos va a quedar x elevado al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Eso es lo que nos sale de resolver este de aquí, ya que simplificamos el x menos 3 de un lado con el del otro. Ahora resolvemos lo siguiente. Este x al cuadrado menos 9 nos da lo mismo que multiplicar x más 3 y x menos 3. Entonces le vamos a descomponer. Entonces nos quedaría x más 3 en un lado y x menos 3 en otro lado. Y esto va a ser igual a x elevado al cuadrado menos 9. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar x por x, nos va a salir x al cuadrado. Y 3 positivo por 3 negativo nos va a salir 9. Entonces nos queda x al cuadrado menos 9 es lo mismo que decir x más 3 que multiplica x menos 3. Y todo esto va a estar elevado a a este denominador que es x menos 3. Entonces aquí vemos que están 2x menos 3, entonces se van a simplificar los dos. Entonces nos quedaría x más 3, a ver, x más 3. Y todo eso es elevado a 0. Entonces aquí pasamos las x a un lado y los números al otro. Entonces nos queda x es igual a menos 3. Y ese sería el resultado del logaritmo que está elevado al x elevado al cuadrado menos 9 menos logaritmo que multiplica x menos 3 igual al logaritmo de 3 más logaritmo de 2x nos da como resultado x igual a menos 3. Ya, para el siguiente ejercicio, un ratito le copio. Siguiente va a ser logaritmo menos 2x va a ser igual a 2 logaritmo de x. Ya, entonces el siguiente ejercicio va a ser logaritmo de 15 menos 2x va a ser igual a 2 logaritmo de x. Entonces pasamos a resolver. Entonces bajamos el mismo valor, logaritmo de 15 menos 2x va a ser igual. Aquí vamos a usar la propiedad
que nos decía que cuando un número está multiplicando al logaritmo, este número va a pasarse a ser exponente. Entonces nos quedaría logaritmo de x. Este 2 que está a este lado multiplicando va a pasar a ser exponente de x. Entonces va a ser logaritmo elevado al cuadrado, utilizando la propiedad que les conté. Entonces aquí ya vemos que tenemos dos logaritmos en los dos lados. Entonces simplificamos este logaritmo y este logaritmo. Entonces nos quedaría 15 menos 2x va a ser igual a x elevado al cuadrado. Entonces aquí vemos que nos queda una x elevado al cuadrado. Entonces vamos a pasar las x. Esto quiere decir que es una ecuación de segundo grado. Entonces, x elevado al cuadrado menos 2x más 15 va a ser igual a cero, ya que es una ecuación de tercer grado. Cuando vemos que es de segundo grado, perdón. Cuando vemos que está elevado al cuadrado, pasamos a ordenarlo así. Primero, la x que está elevado al cuadrado menos la x normalita y el número. Entonces, para realizar esto, vamos a utilizar la fórmula general que les di la anterior clase, que es la siguiente. Les voy a compartir una imagen de la fórmula general un ratito. Entonces les dejo de compartir para mostrarles la fórmula general. Entonces la fórmula general es la siguiente. X, aquí está separada, pero la fórmula es menos b, aquí es más menos, aquí le separa, pero la fórmula es más menos, igual a la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces pasamos a poner los datos. Entonces texto nos va a quedar. Nos va a quedar x, que va a ser igual a menos b. Aquí les explico. El primer número, que es x elevado al cuadrado, es a. Menos 2x, el segundo valor, es b. Y el tercer valor, 15, va a ser c. Entonces le vamos a identificar que x al cuadrado es a, o sea, 1. X menos 2x es b y 15 es c. Entonces la fórmula decía que x es igual a menos 2b, que en este caso va a ser menos 2. Aquí la fórmula es más menos. Esto va así, más menos. Menos la raíz. Esta raíz, ¿dónde está? Voy a poner raíz. Vamos a dibujar la raíz. Menos la raíz de a, que es
a al cuadrado, que 2 al cuadrado, ¿cuánto nos sale? 4, porque multiplicamos 2 por 2. Sería, no, pero b al cuadrado, entonces ponemos b al cuadrado, que si es 2 al cuadrado es 4, menos 4ac, o sea, 4 por 1 y por c que es 15. Todo eso, 4ac, y todo eso sobre 2a, que en este caso a es 1, entonces solo ponemos el 2. Y ahora pasamos a resolver. Vamos a resolver, le voy a poner más arribita. Entonces nos queda x es igual a menos 2 más menos la raíz de 4 menos recordemos que este valor es menos 15. Entonces, aquí es menos 15. Menos 15 por 4, Los 15. 15 por 4, ¿cuánto nos sale? Eso, 60. ¿Cómo es? Nos quedaría menos 60. Menos este menos, nos quedaría 4 más 60, porque hacemos ley de signos. El menos 60 que nos salió aquí al multiplicar menos 15 por 4, nos salió menos 60. Menos este menos de aquí, hacemos regla de signos, ley de signos, y nos sale 60 positivo. Y todo esto sobre 2. Entonces aquí ya resolvemos normal. Entonces nos quedaría x es igual a menos 2 más menos. Y aquí tenemos 60 más 4. 60 más 4, ¿cuánto nos queda? 64. 64. Muy bien. Un ratito que acabo de copiar esto. 64. Sobre 2. Entonces nos quedaría lo siguiente. X es igual a menos 2 más menos la raíz de 64. ¿Cuánto es? Un número que multiplicado por sí 8. mismo nos dé 8. 64. 8, 8. muy bien. Porque 8 por 8 es 64. Y 64. todo esto sobre 2. Entonces, me imagino que estarán preguntando por qué le pongo más menos. Esto quiere decir que voy a borrar lo siguiente de aquí para tener espacio. Ya. Entonces, este más menos significa que
vamos a dividir este problema en dos partes, uno con positivo y uno con negativo. Entonces vamos a realizar primero con el negativo. Entonces, menos 2. Como está más menos, vamos a tomar el menos. Menos 8 y todo eso sobre 2. ¿Ya? Entonces, para la primera X, menos 2 menos 8, como son los dos negativos, se suman. Entonces, nos quedaría menos 8 menos 2. 6 menos 6. No, se le suman porque los dos están negativos. Entonces sería como sumar 8 más 2. ¿Cuánto es 8 más 2? 10. 10. Entonces nos queda menos 10. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos restando dos números negativos. Entonces sería menos 2 menos 8 menos 10. 10. Se les suman, pero se les conserva el mismo signo. Sobre 2. Entonces, aquí simplificamos. Entonces, 10 dividido para 2, ¿a cuánto nos sale? A 5. A 5. Entonces nos queda menos 5. Entonces, aquí sacamos con el negativo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el positivo, o sea, con el signo más. Entonces nos quedaría menos 2 más 8. Es por eso que es más menos aquí, porque para el último, para la respuesta nos va a quedar uno negativo y uno positivo. Entonces, este igual nos quedaría sobre 2. Sobre 2. Y realizamos el mismo proceso. Entonces, menos 2 más 8. Menos 10. No, aquí sí se le resta al 8 el 2, porque el 8 sí es positivo. Cuando está negativo se le suma y se le conserva el signo negativo. Entonces nos quedaría 8 menos 2, Menos 6. 6, eso, 6. Porque al 2 le vamos sumando, entonces nos quedaría 2 menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 8. 8 sobre, digo 6 sobre 2. 2. ¿Y cuánto nos queda 6 dividido para 2? 3. A 3. Entonces X va a ser igual a 3. Entonces llegamos a la conclusión que de las dos, que la primera X nos va a quedar menos 5 y la segunda 3. Entonces aquí para la respuesta cogemos la positiva, que en este caso es X es igual a 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No alguna cosa que no entendió de esto? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Gracias por venir y les espero en la próxima clase. Ya se pueden ir desconectando. Gracias por venir Gracias. y participar.